Hay una creencia muy vieja en los pueblos y en las periferias de las ciudades que la gente de hoy suele tomar a broma. Dicen las abuelas que cuando una mujer está encinta o cuando hay un recién nacido durmiendo bajo el techo de una casa, la estructura misma de la vivienda cambia. Es como si el magnetismo de una nueva vida atrajera cosas que caminan por los tejados, que se arrastran por los patios y que buscan, con una desesperación milenaria, apagar esa luz antes de que termine de encenderse. Yo solía escuchar esas historias con el escepticismo propio de los jóvenes, como relatos de fogata diseñados para asustar. Sin embargo, hace aproximadamente un año, la realidad se encargó de demostrarme que el mundo que no vemos es mucho más rapaz de lo que nos atrevemos a admitir. En ese entonces, mi madre estaba embarazada. Era una época de mucha ilusión en la casa, sobre todo porque, a pesar de los riesgos que a veces implican los embarazos, el suyo estaba siendo sumamente tranquilo. No había complicaciones, no había dolores extraños, todo marchaba en perfecto orden, bajo un estricto control médico. Mi madre, quizá por una intuición que nunca nos explicó, era sumamente meticulosa. Se realizaba ultrasonidos casi cada semana en una clínica cercana. Cada 7 días regresaba con una nueva imagen en blanco y negro, mostrándonos el avance de una vida que crecía al ritmo correcto. Los médicos repetían constantemente que el bebé venía fuerte, sano y sin el menor contratiempo. Mi habitación en la casa familiar está ubicada en la planta alta, compartiendo una delgada pared con el cuarto de mi mamá. Debido a la distribución de la vivienda, las ventanas de ambos dormitorios dan hacia el patio trasero, un espacio amplio, cercado por bardas altas, donde el silencio de la noche suele concentrarse de una manera casi sepulcral. Soy una persona que padece de insomnio crónico. Para mí, las madrugadas son largas horas de dar vueltas en la cama buscando distraer la mente. Mi rutina habitual para no levantar a nadie consiste en colocarme los audífonos y escuchar música o ver videos en el celular hasta que el cansancio finalmente me venza. Pero la noche del incidente, por alguna razón que todavía no logro comprender, decidí configurar el volumen a un nivel extremadamente bajo, casi imperceptible. Apenas era un murmullo en mis oídos, lo suficientemente tenue como para permitirme percibir cualquier sonido que ocurriera en los cuartos de al lado o en el exterior de la casa. El reloj digital de mi buró marcaba casi las 3 de la mañana, la famosa hora muerta. El primer cambio en el ambiente no fue auditivo, sino visual. Mi recámara estaba completamente a oscuras, pero de pronto los bordes de la cortina comenzaron a teñirse de un color extraño. Me quité un audífono, pensando que alguna patrulla o vehículo con luces altas estaba pasando por la calle delantera, pero el resplandor no venía de ahí. Venía del patio trasero. Me incorporé en la cama y miré fijamente hacia la ventana. La oscuridad de la madrugada había sido disipada por una luz densa, intensamente fuerte, que vibraba en tonalidades rojas y amarillas. No era la luz blanca de una lámpara ni el azulado de los faros modernos. Era un color idéntico al de un atardecer de verano, pero concentrado en un punto ciego del patio. Un resplandor cálido, pero que transmitía una sensación de peligro inminente, como si el aire alrededor de las bardas estuviera comenzando a arder. Antes de que pudiera levantarme a investigar, el sonido comenzó. Fue un ruido repentino que me congeló las manos. Empezó en las esquinas superiores del techo y descendió rápidamente por los muros de adobe. Era el sonido de cientos de garras diminutas rascando la estructura. En cuestión de segundos, mi habitación pareció infestarse de una presencia invisible. Se escuchaban unos chillidos horribles, agudos, una mezcla entre el lamento de un roedor acorralado y el graznido seco de aves pequeñas. Digo infestarse porque el ruido no venía de un solo punto.
Envolvía toda la habitación, subía por las patas de los muebles y vibraba debajo de mis propias cobijas. Quiero aclarar algo de manera muy firme. En mi casa jamás hubo actividad de roedores. Nunca tuvimos problemas de ratas, ratones ni ardillas en los techos. La propiedad siempre se mantuvo limpia. El pánico me hizo quitarme los audífonos por completo y arrojarlos sobre el colchón. El sonido real era mucho peor que el filtrado. Preso de una confusión mental absoluta, me deslicé al suelo y me asomé debajo de mi cama, estirando el brazo con la linterna del celular encendida, esperando encontrar el nido de algún animal que hubiera entrado por el patio. Abajo no había nada, solo el polvo y el eco de esos chillidos que parecían multiplicarse en el aire. Fue en medio de ese caos de ruidos subterráneos cuando escuché el lamento que verdaderamente me rompió el alma. A través de la pared contigua llegó un grito desgarrador. Era la voz de mi madre. No era el grito de alguien que despierta por un dolor físico repentino, sino un llanto ahogado, un gemido de terror profundo que se extinguió casi tan rápido como empezó. Me levanté del suelo de un salto, salí al pasillo con el corazón golpeándome el pecho y abrí la puerta de su recámara sin llamar. La luz del patio seguía filtrándose por sus cortinas, tiñendo las sábanas de ese color amarillento y maldito. Me acerqué a la cama a toda prisa, esperando encontrarla despierta, pidiendo ayuda o quejándose de alguna contracción. Pero no fue así. Mi madre estaba totalmente dormida. Tenía el rostro crispado en una mueca de angustia, pero su respiración era pesada, profunda, sumida en un letargo del que parecía imposible despertarla. La moví suavemente por el hombro, pero solo emitió un murmullo incomprensible y se volvió a acomodar. Pensé que todo había sido una coincidencia macabra, una pesadilla especialmente vívida de su parte que coincidió con mi propio ataque de pánico y con alguna refracción extraña de luz en el patio. Me quedé sentado en la silla de su habitación durante el resto de la madrugada, vigilando su sueño, sintiendo cómo los chillidos invisibles de mi cuarto iban disminuyendo lentamente hasta desaparecer por completo cuando las primeras luces grises del día real comenzaron a asomarse por el horizonte. Al día siguiente, la rutina familiar se impuso sobre el terror de la noche. Aunque me sentía agotado y profundamente inquieto, la normalidad del amanecer me hizo dudar de mis propios sentidos. Mi madre se levantó temprano, preparó el desayuno y mencionó que se sentía un poco cansada, pero nada fuera de lo común. Ese día tenía programada su cita mensual en el hospital para realizarse un ultrasonido de rutina. Yo me despedí de ella y me dirigí a la escuela, intentando concentrarme en las clases y convenciéndome a mí mismo de que lo vivido a las 3 de la mañana no había sido más que un episodio de sugestión provocado por el insomnio. A media tarde, mientras me encontraba en el salón de clases, el teléfono celular comenzó a vibrar en mi bolsillo. Era una llamada de mi familia. Al responder, la voz al otro lado del hilo no tenía lágrimas, sino una frialdad y un shock que me hicieron saber, antes de que pronunciaran la palabra, que algo terrible había ocurrido. Me pidieron que fuera de inmediato al hospital. Cuando llegué a la sala de espera, el panorama era desolador. El médico de guardia nos llamó a una oficina privada para darnos una noticia que desafiaba toda la lógica médica que habíamos llevado durante meses. El bebé que mi madre cargaba en su vientre ya no tenía vida. Su corazón había dejado de latir. Al realizar el estudio detallado, descubrieron que la placenta se encontraba completamente seca, desprovista del líquido amniótico necesario para protegerlo. Pero lo que verdaderamente desató el terror en nosotros fue la explicación posterior del especialista. El doctor nos miró con evidente desconcierto, revisando una y otra vez el historial clínico de mi mamá. «Hay algo que no cuadra aquí», nos dijo, señalando las imágenes del monitor.
Por el estado de descomposición del tejido y las características del feto, este bebé lleva sin signos vitales al menos varias semanas. 3 o 4, calculo yo. Mi padre y yo nos miramos estupefactos. «Eso es imposible, doctor», intervino mi padre con la voz quebrada. «Mi esposa se hizo un ultrasonido hace apenas 6 días en la clínica del centro. Aquí están los papeles. Vimos el corazón latir, escuchamos el pulso. El bebé estaba vivo hace menos de una semana». El médico se limitó a encogerse de hombros, manteniendo una expresión de duda profesional. Para la ciencia, los tejidos no mienten. El cuerpo del bebé mostraba un desgaste que solo ocurre tras semanas de muerte intrauterina. Pero para nosotros, que habíamos visto las pruebas físicas apenas unos días atrás, el veredicto no tenía sentido. Era como si el tiempo se hubiera colapsado dentro del vientre de mi madre, o como si algo hubiera extraído la vida y la madurez del cuerpo del niño en cuestión de unas pocas horas. El regreso a casa fue un proceso fúnebre y silencioso. Mi madre permaneció internada para los procedimientos médicos necesarios y la vivienda quedó sumida en un vacío insoportable. Una tarde, mientras realizábamos los arreglos correspondientes, una vecina de la cuadra, una señora de avanzada edad que llevaba toda su vida viviendo en el vecindario y que conocía bien los secretos de las familias del rumbo, se acercó a la casa a dar el pésame. Al vernos en la cocina, con el rostro desencajado y buscando respuestas que la medicina no podía darnos, la señora me miró directamente y me preguntó si habíamos notado algo extraño en los días previos a la tragedia. Llevado por la desesperación y el peso del recuerdo, decidí confesarle lo que había vivido aquella madrugada a las 3 de la mañana. Le hablé de la luz del patio que simulaba un atardecer, del grito ahogado de mi madre mientras dormía y sobre todo de esa espantosa infestación de chillidos parecidos a garras y roedores rascando el suelo debajo de mi cama. La anciana no se sorprendió. Dejó su taza de té sobre la mesa, suspiró profundamente y cruzó las manos con una seriedad que me erizó la piel. «Muchacho», me dijo en un murmullo, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada. Esa luz y esos chillidos no eran animales, eran las brujas. Esas cosas vinieron esa noche por el bebé. Yo me quedé callado, sintiendo cómo el frío de la madrugada regresaba a la cocina. La gente de ahora cree que las brujas solo buscan a los niños cuando ya nacieron, continuó la señora. Pero no es así. Cuando el pacto es grande o cuando tienen hambre de una pureza limpia, entran al vientre mismo. El grito que escuchaste de tu mamá fue el momento exacto en que esa sombra le arrebató el espíritu al niño. Por eso el doctor les dijo que parecía llevar semanas muerto. Esas criaturas no solo matan, sino que secan la carne, consumen el líquido y dejan el cuerpo como si hubiera sido abandonado en el desierto hace mucho tiempo. Los ultrasonidos de los días anteriores estaban bien, pero lo que pasó a las 3 de la mañana borró todo lo que la medicina había cuidado. Desde aquel día, la atmósfera de mi casa cambió por completo. El dolor de la pérdida tardó mucho tiempo en sanar, y la recámara de mi madre permaneció cerrada durante meses. Lo único que nos quedó como un consuelo macabro fue que, tal como nos había dicho la vecina, la visita de esas entidades es un evento único de cobro. Después de aquella terrible madrugada de luces amarillas y chillidos bajo la cama, jamás se volvió a escuchar ni a ver nada similar en toda la propiedad. Hoy en día sigo padeciendo de insomnio. Paso las noches con los audífonos puestos, pero cada vez que el reloj se acerca a las 3 de la mañana, me los quito por completo. Me quedo inmóvil en la oscuridad, mirando fijamente los bordes de la cortina, rezando con todas mis fuerzas para que el patio trasero permanezca en total negrura y para que el silencio de la noche no vuelva a ser rasgado por el canto de las sombras que reclaman lo que la vida apenas está intentando crear.